Una de las cosas que el periodismo de investigación nos ayuda como reporteros es encontrar todas estas herramientas, saber identificarlas para poder conocer esta información. Pero hay algo más. Las cifras que hemos visto hace un instante, lo voy a poner de nuevo. Las cifras que hemos visto ahora, acá, nos dicen algo más importante. Vamos a poner la parte de arriba. Detrás de estas cifras de personas que han sido violentadas desde el punto de vista económico, psicológico, físico, sexual, ¿no? Detrás de estas cifras hay personas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con su denuncia? Porque, ojo, vuelvo a repetir, esta información es la que han recogido los centros de emergencia mujer. ¿Qué hizo la fiscalía? ¿Recibieron su denuncia? ¿Qué pasó después? Los casos pasaron al Poder Judicial. ¿Qué hizo el Poder Judicial? ¿Se resolvió? ¿No se resolvió? ¿Cuánto demora una mujer que la fiscalía desarrolle su caso y lo presenta en el Poder Judicial? ¿Cuánto se demora el Poder Judicial en resolver un caso? En sancionar al agresor, que es más importante. ¿Un año? ¿2 años? 3 años, 4 años, 5 años, y en ese periodo, ¿el agresor está preso o está libre? Libre. Entonces, estas cifras son situaciones que merecen un seguimiento. Son historias de personas que están sufriendo y están buscando la resolución. Los periodistas, la resolución de sus casos. Los periodistas no vamos a hacer todos los casos, evidentemente, pero sí podemos hacer casos emblemáticos. Es decir, es como tomar una gota de agua de un vaso y a partir de la gota de agua hacer un seguimiento, una investigación, ¿no? Desde el momento en que una persona presenta un caso, ¿no? O buscar en la fiscalía o en el Poder Judicial algún caso emblemático, como me acaban de comentar antes de iniciar esta presentación. Pero esa mirada diferente de hacer esta cobertura nos la da el periodismo de investigación. Ustedes van a ver en la exposición que les voy a presentar, ¿no? Una serie de herramientas y estrategias que nos van a ayudar a interesarnos en este caso. Pero lo más importante, que viene mañana, es que los voy a invitar a sumarse a un proyecto un proyecto de inversión periodística colectivo, que significa que cada uno de nosotros vamos a aportar algún tipo de historia, algún tipo de reportaje, ¿no? Con la idea de publicarlo en una plataforma y exponer estos casos que de alguna manera, al momento de ser publicitados y conocidos, van a contribuir no solamente a conocer esta situación, ¿no? Que está viviendo Cusco, Piura y Cayalí, sino que también va a ayudar a la prevención. Las personas víctimas de este tipo de situaciones se van a sentir más seguras en denunciar los casos, se van a sentir respaldadas por los medios de comunicación para pedir a las autoridades que cumplan con su función. También vamos a ver, por ejemplo, ustedes saben que los gobiernos regionales y los gobiernos locales reciben fondos para la prevención de la violencia contra la mujer. ¿Qué se hace con ese fondo? ¿Cuánto recibe el gobierno regional? ¿Cuánto una provincia? ¿Cuánto una alcaldía distrital? Todo eso se puede buscar en la información, todo eso se puede buscar porque esta información, y se puede encontrar, está disponible. Lo que pasa es que no todos conocemos cómo hacerlo. En esta presentación lo vamos a ver. A ver, todos los días se registran diferentes casos de violencia contra la mujer. Hoy día vi en un canal de televisión de ATV el caso de un funcionario de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que es un acosador sexual. Porque es importante informar sobre estos hechos, porque de esta manera impulsamos a las víctimas a que informen estos casos. Y felizmente esta persona, esta víctima, esta señorita, fue a la Fiscalía de la Nación porque cuando no le hizo caso a las pretensiones de este funcionario, él la despidió.
por incumplimiento de contrato. Incumplimiento de contrato, ¿cómo van a ser los acosos sexuales? ¿No? De ninguna manera. Y en la fiscalía presentó el caso y cuando los periodistas se enteraron, ella accedió, claro, manteniendo su identidad en el anonimato, y relató cómo fue el hecho, ¿no? En los últimos días ha habido muchas informaciones relacionadas a la violencia contra la mujer, pero esas son informaciones que suelen aparecer en términos nacionales, desde Lima, ¿no? Pero acá hay casos tanto o más importantes que esos, porque la noticia, siempre se ha dicho, será de mayor impacto cuando el contenido esté relacionado al ámbito donde se encuentran los medios, ¿no? Entonces, es importante dar cuenta de estos hechos. Gran parte de la cobertura cotidiana sobre la violencia contra la mujer se concentra en los hechos consumados, dejando de lado el enfoque de la prevención. Claro, ¿no? Las denuncias. Pero podemos hacer casos con anticipación, como vamos a ver más adelante. El periodismo de investigación aporta estrategias, metodologías y técnicas para informar antes, durante y después de situaciones de violencia contra la mujer. No hay nada como resolver un caso. Es decir, pasar de la simple información del momento, del simple recuento, a buscar que esta persona, víctima o grupo de personas, porque a veces suceden casos en instituciones, ¿saben? ¿No? En una universidad, en un instituto de estudios, en una academia, en un gimnasio, en una parroquia, en distintos lugares. La violencia contra la mujer es transversal, es en todas partes, como vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué ofrece el periodismo de investigación? Anticipar situaciones de violencia contra la mujer, fiscalizar las entidades públicas relacionadas con el programa de prevención, seguimiento y atención, seguimiento a la ejecución de los programas nacionales, regionales, provinciales y distritales, revelar casos de violencia contra la mujer para medir la actuación de los operadores de justicia. Cuando estuve en Piura y Ucayali, tampoco estaban al tanto de cuál era la evolución de los casos de violencia contra la mujer. En los dos casos, en los dos casos, en Piura y Ucayali, los episodios o denuncias de violencia contra la mujer se han prácticamente duplicado. La diferencia está en que no están entre los primeros 5 lugares. Y en el caso de Cusco sí, o sea, el nivel de Cusco sigue siendo prácticamente el mismo en los últimos 5 años, ¿no? Pero sigue siendo alto, no ha bajado. Y entonces las preguntas que se formularon los colegas en Piura y Ucayali es: ¿por qué ha subido? Y un colega dijo: seguramente porque la gente está denunciando más. Esa puede ser una respuesta, ¿no? Pero también porque en el periodo de la pandemia, ¿no?, las familias estuvieron obligadas al encierro, y entonces la permanencia de la pareja es de mayor tiempo. Entonces eso podría ser otra explicación. Lo otro es que hay impunidad, es decir, no hay resolución de los casos, los agresores no son sancionados, y entonces se sienten en las condiciones de reiterar estas acciones de violencia contra la mujer, ¿no? Pero ¿cómo respondemos las preguntas? Precisamente el objetivo del trabajo colectivo que vamos a hacer es desarrollar vamos a investigar algunos casos para encontrar respuestas. ¿Es responsabilidad de la mujer porque no denuncian, o de las autoridades que no resuelven? ¿O es por conductas propias de determinados lugares? Por ejemplo, en Ucayali, una periodista contó que existía un tipo de violencia en los hospitales contra las menores de edad embarazadas. Los doctores o doctoras o las asistentes les gritaban, maltrataban, las humillaban psicológicamente por haber quedado embarazadas a los 13, 14, 15, 16 años, 17, especialmente cuando estas mujeres pertenecían a las comunidades indígenas. Pero eso no era todo. Cuando las humillaban, maltrataban y avergonzaban, ¿no?, es una forma de violencia psicológica, los familiares se sumaban a esta agresión. Entonces, ¿eso corresponde a una cultura o es que los médicos y auxiliares no están cumpliendo con un protocolo? ¿Está autorizado? ¿Se dan cuenta? Y tengo entendido que acá también ocurre algo similar, ¿no? Ya les mostraré un caso
Nosotros en un momento en la República, si bien ya era muy conocido estas acusaciones de esterilizaciones forzadas, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de testimonios eran de poblaciones o de víctimas de la costa, ¿no? De lugares accesibles, pero la mayor parte de las víctimas eran indígenas, de la Amazonía, y también de las zonas altandinas. Entonces nos fuimos a varios lugares en Ucayali y también vinimos a Cusco y encontramos testimonios terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes habían organizado estas esterilizaciones forzadas masivas se enfocaron sobre todo en mujeres que tenían tres condiciones: analfabetas, indígenas, ¿no? Y muy pobres, o sea, sin capacidad de recursos. Es una manera diferente de haber abordado un tema conocido y tuvo mucho impacto, como vamos a ver más adelante.